Muy bien. 26. Y vamos a leer versículo 4 en adelante. Dice la palabra en el nombre del Señor. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan, que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este es el testimonio del hermanito Pablo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos en este día a hablar esta palabra, Señor. Ayúdanos a hablarla conforme a tu voluntad y que podamos entenderla también conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tomen su asiento y vamos a hablar entonces de ese testimonio del apóstol Pablo. De su vida pasada no vamos a hablar mucho para enfocarnos básicamente en lo que queremos hablar, ¿no? La bandera apostólica del apóstol Pablo era precisamente la resurrección de los muertos. A Pablo le pasó de una manera muy parecida al libro que les comenté. Pablo de alguna manera se dedicó pues, a demostrar que el Señor Jesús no había resucitado, pero ya él llevaba una espina en el casco, vamos a hablarlo de esta manera, en el casco, y cuando a él le toca manifestar la causa por la cual estaba preso, él dice, mira, la causa por la cual yo estoy preso es la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Bueno, porque yo creí eso, yo creí y perseguí eso, porque pensé que era mi deber perseguir a los que creían en un hombre resucitado, y después de tanto pujar con ellos, entonces en vez de perseguirlo, ahora los defiendo. Es que pudiéramos decir, hermano, que el perseguidor más acérrimo que tenía el evangelio de Jesucristo en aquel tiempo era el apóstol Pablo, y el defensor más acérrimo que tuvo el evangelio en ese tiempo fue el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo? Si se trataba de perseguir, él era el más grande perseguidor. Y si se trataba de predicar y de defender el proyecto que él creía, él era el más grande en defender ese proyecto del cual estamos hablando. Ese era el apóstol Pablo. Ahora, en el asunto que hemos leído ahora, él está haciendo un análisis de lo que estaba sucediendo en su vida. Y él dijo, mira, ve, yo consideré mi deber perseguir a esta gente. Yo, sin ánimos de justificar a nada, ¿hasta qué punto puede ser viable que se entienda que Pablo persiguiera a la iglesia? O sea, sin estar yo de acuerdo con eso, ¿no? Pero ¿hasta qué punto yo pudiera considerar viable el hecho de que Pablo persiguiera la iglesia del Señor Jesucristo? Porque estamos en un contexto histórico, en un contexto religioso, donde no es nada fácil ese planteamiento que se hace, hermanos, no es nada fácil el planteamiento que se está haciendo con respecto a la resurrección. Pablo está viendo en peligro su religión judía.
Está viendo en peligro la estabilidad de la nación judía. A tales efectos, él propone los medios de defender no solamente la parte religiosa, sino también la nacionalidad del pueblo hebreo. Porque Israel, en ese contexto histórico, no es Venezuela, pues, por decir algo. Aquí no, la religión no importa. Aquí importa es el chavismo. Listo, vamos a hablar de ese punto. Pero la religión cristiana como tal, eso no importa. Aquí no tenemos un fundamento histórico que pudiéramos decir netamente religioso. Pero el pueblo de Israel sí. La estructura mental del pueblo de Israel reposaba sobre la religión. Su fundamento cultural, histórico, todo estaba fundamentado sobre la religión. Si la religión caía, se caía todo. Entonces, que de alguna manera es como comprensible que el apóstol Pablo tratara de perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. No vayan a decir ustedes ahora que yo estoy de acuerdo con Pablo el perseguidor, no. Estoy tratando de analizar. Si usted se pone a darse cuenta, hermano, Pablo era un hombre acostumbrado a discutir, a hacer grandes discusiones. Y yo diría que no solamente discusiones religiosas, sino también discusiones políticas, incluso probablemente discusiones filosóficas. Pablo no era cualquier hombre. Pablo era el más grande de los hombres que existía en ese contexto histórico. Y yo creo que aún para nuestros tiempos, en cuanto a esa capacidad, después del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. No conozco uno más grande que él. No conozco uno. Abraham, pero yo no lo conozco. De manera pues que en su nacionalidad, en su acervo cultural, en su acervo histórico, en su acervo religioso, Pablo se consideraba un deber defender las posiciones religiosas del pueblo hebreo. Por eso él decía, yo los perseguí porque lo consideré mi deber. Y no estaba justificando ahora ese asunto, sino decía, y yo me enfurecí. Es decir, que el apóstol Pablo, cuando no pudo lograr su objetivo en cuanto a discusiones, en lo que se llama la dialéctica, en cuanto a la dialéctica, no pudo lograr sus objetivos, se enfrentó con un hombre desconocido, un hombre desconocido. Venimos a conocerlo cuando se toman 7 diáconos, llamado Esteban, un hombre desconocido prácticamente. No era mencionado Esteban por ninguna parte, pero dése cuenta todo el conocimiento que Esteban tenía, y dice la Biblia que a Esteban le tocó discutir con las escuelas teológicas que habían allí, entre las cuales estaba la escuela de Cilicia. ¿Han leído eso, verdad? ¿Te han leído eso? A Esteban le tocó discutir con la escuela de Cilicia, entre otras. Creo que eran 4 escuelas que estaban ahí teológicas, pero ¿qué va? No pudieron con Esteban. La escuela de Cilicia es donde estaba el apóstol Pablo, el hoy llamado apóstol Pablo. Cilicia era como especie de un reino que tomaba lo que es hoy Turquía, creo que tomaba parte de Azerbaiyán también, un poco más al norte, Armenia, y todo eso se le conocía pues como el reino, era como un pequeño imperio que estaba ahí de Cilicia, y eso pertenecía al imperio romano. Se dice que las personas que ahí habitaban eran muy cultas, muy estudiosos, y algunos de ellos muy ricos, de modo que los ricos proveían económicamente a los soldados romanos, al ejército romano, para las batallas, para las conquistas, para las guerras. Y aparte, el elemento, el factor cultural, el factor intelectual, al punto de que el imperio romano tomó esa partecita de allí, de Tarso, y todos los habitantes de Tarso venían a ser ciudadanos del imperio romano. Por eso Pablo alegaba que él era ciudadano del imperio romano por nacimiento, cosa pues que no tiene una razón de ser, sino esta que estoy explicando, por cuanto era judío. Él era judío, pero no nacido en Israel. Si nos vamos hoy en la actualidad, sería turco. Pablo era turco. Pero por cuanto sus padres, por la descendencia de sus padres, entonces dice que él es judío. Pero geográficamente hablando es turco.
Si no fuera turco, fuera sirio, porque eso está entre la frontera de Siria y o lo que hoy es Turquía. Entonces, Pablo era un hombre muy estudioso, acostumbrado a estas batallas dialécticas. Y no solamente acostumbrado a hacerlas, sino a ganarlas. Bueno, se encontró con un hombre llamado Esteban, que no le pudo ganar. Y como no le pudo ganar en la dialéctica, en la teología, en el conocimiento religioso, él dice que dio su aprobación para matarlo. Él lo mató. Pablo mató a Esteban. Es decir, que no era cualquiera. ¿Cuál era el punto? La resurrección. Porque ya no se estaba hablando de la divinidad, de que Jesucristo fuera el Mesías. Ya solamente había o que aceptar la resurrección o que negar la resurrección. Una vez que la niegas, no lo aceptas como Mesías. Una vez que aceptas la resurrección del Señor Jesús, de forma automática también lo aceptas como el Mesías. De modo pues que ya los otros elementos comenzaron a perder fuerza, a perder valor en este asunto, y lo que viene es a tomar la fuerza, es el acto si Cristo resucitó o no. Ahí se va a basar todo. Por eso el apóstol Pablo es tan claro al decir si Cristo no resucitó, nos comió el bicho. Nos llevó el diablo si Cristo no resucitó. Y eso tendríamos que hacer una gran cantidad de elementos teológicos para discutir ahora qué hubiera pasado si Cristo no hubiese resucitado. Eso es un tema duro que hoy no lo vamos a tocar. Creo que no es ni necesario, porque nosotros creemos que Cristo resucitó, a menos que alguno de ustedes lo dude. Ok, gracias a Dios. Ahora vamos a analizar las palabras del Señor Jesús en su encuentro con el apóstol Pablo. Y para eso necesitamos tocar algunos aspectos históricos, religiosos, culturales del pueblo hebreo, para que pudiéramos determinar qué es lo que está pasando. Vean, cuando Pablo va, dice la Biblia, que iba respirando amenazas y muerte. Ya él dijo que iba enfurecido. Ya él está reconociendo en el libro de los Hechos que él se enfureció, porque él estaba haciendo lo que consideraba su deber, pero a medida que avanzaba se daba cuenta pues que era infructuoso todo lo que estaba realizando. De modo que él optó por la parte violenta. En los tiempos del Señor Jesús o en los tiempos apostólicos, vamos a estar más claros, comenzando la iglesia apostólica, y déjenme acotar esto, porque por lo menos cuando estaba el Señor Jesús en la tierra, él discutía con los saduceos y con los fariseos, y discutía con los herodianos, discutía con todas esas personas, pues. Pero en los tiempos, cuando el Señor Jesús resucita, dése cuenta, hermano, que casi no habían discusiones. Por lo menos la Biblia no registra discusiones. Lo que había era persecuciones, porque ya el tema de discusión ya no estaba en la palestra. Ya ahora solamente había un punto. Y Gamaliel, sin discutir mucho, se fue al grano y dijo: vean lo que pasó con Teudas, vean lo que pasó con Judas. Así que vean ustedes lo que van a hacer. Yo me salgo de este problema. No vaya a ser cosa que nos encontremos luchando contra Dios. De una manera indirecta, Gamaliel está aceptando la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando Pablo es sorprendido por el Señor, dice la Biblia que él le pregunta al Señor: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero luego le dice la palabra que es la que quiero hablar hoy, en Hechos capítulo 9, versículo 5. Él le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La palabra aparece allí y de repente la leemos y avanzamos, y no nos detenemos a analizar las posibles causas por las cuales el Señor Jesús le dice a Pablo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo estuve buscando algunos conceptos que podían aludir esa palabra en ese contexto histórico, y encontré lo siguiente. Dice: alude
quien porfía contra la razón o contra un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Es decir, que era un refrán que se utilizaba: dura cosas de dar cosas contra la religión. Es como decir, estás luchando contra la corriente, como decimos nosotros, pues. O, en un sentido más coloquial, le dicen: oye, tú sí eres terco. ¿A quién de ustedes han llamado terco en alguna ocasión? Levante la mano para ver. Uno solo, dos, tres. Están llegando los tercos, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, oye, tú sí eres terco. Y esa palabra en nosotros es normal, pues, pasajera. Digo, oye, este hombre sí es terco. Entonces, dices, no, terco no, es lo que sea porfiado. Bueno, que hace lo mismo, ¿no? Pero en el contexto histórico, donde eso está sucediendo, y con los personajes que están protagonizando ese suceso, esa palabra toma un realce muy elevado. Porque no lo está diciendo un pastor, no lo está diciendo un hombre cualquiera, lo está diciendo el Señor Jesús. ¿Cómo se sentiría usted si el Señor Jesús lo llamara terco? ¿Aló? ¿Qué se hizo la gente que estaban aquí ahorita cantando? ¿Cómo se sentiría usted, hermano, que Cristo le dijera: cónchale, Elvi, tú si eres terco, que Dios te guarde? O a Diego, que si eres terco. O a Luis. Pero eso no creo que sea posible, porque por ahí por Pablo VI no hay gente de esa terca. ¿Por qué Cristo lo llamó terco? Voy a darle mi apreciación al respecto. Vean. Pablo, cuando está hablando y está diciendo que es fariseo, él dice: por la esperanza de Israel soy llevado a juicio. Y esta es la esperanza que tenemos todos, las 12 tribus de Israel, de ser restaurado. Pero Pablo está utilizando el elemento de resurrección como factor principal, como columna vertebral de la restauración del pueblo de Israel. Dios no está hablando del pueblo de Israel en una restauración tan plana y somera como se pretende hablar. Que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y poco a poco ellos se van a ir restaurando. No, eso no es verdad. Ese pueblo tiene que morir, señores. Morir tanto físicamente, morir culturalmente, morir religiosamente como nación, tienen que perecer. Porque Oseas lo que dice es: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. De modo que el pueblo de Israel, para venir otra vez y para ser restaurado, Pablo ya había entendido eso perfectamente y dijo: tiene que ser a través de resurrección. Y Pablo es muy categórico y puntual. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 14, creo que es el versículo 9, donde dice que Cristo murió y resucitó, y dice: y volvió a vivir, dice. Creo que hace esa afirmación, dice: y volvió a vivir. Y dice: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué murió, resucitó y volvió a vivir? ¿Para qué? ¿Ves? Para ser Señor de los vivos y de los muertos. Punto importante. Punto importante. Y aquí tendríamos que irnos, Mateo capítulo 22 para allá, cuando los saduceos le hacen aquella famosa pregunta al Señor Jesús de qué hombre, cuál de los hombres iba a reclamar a la mujer que mató 7. Bueno, pues, ya ni regalado, pues, no. Entonces dice: duras cosas te es dar cosas contra el Hijo. ¿Por qué? Porque soy llevado a juicio por la resurrección de los muertos. Entonces, Pablo es un fariseo. Y los fariseos creían en la resurrección. Ahora, yo no sé si Pablo era un fariseo nominal, pero en su esencia era saduceo. O sea, y no estoy diciendo que esto tenga que ser así, ¿no? Porque él está diciendo que era fariseo, pero no utilizó las herramientas del fariseo. Él utilizó las herramientas del saduceo. Porque el fariseo Gamaliel, que como dato curioso era el maestro de Pablo, fue el primero de los que no andaban con él
es decir, José de Arimatea, Nicodemo, que sí de alguna manera tuvieron contacto con el Señor Jesucristo, pidieron su cuerpo, reclamaron su cuerpo, ellos eran fariseos. Gamaliel no estaba metido en ese grupo selecto, era un grupo selecto, pero también era fariseo, y era un principal dentro de los fariseos. La Biblia dice que era venerado por el pueblo, era un gran hombre. Casualmente, ese gran hombre era el maestro del apóstol Pablo. No creo que Gamaliel no le hubiese enseñado eso al apóstol Pablo. Alguna información tuvo que suministrarle Gamaliel al apóstol Pablo. No es casualidad que cuando Pablo, viendo que no encuentra apoyo en los fariseos, probablemente Gamaliel habló en los fariseos, en su grupo, en su secta, dadas las circunstancias que Gamaliel era venerado entre el pueblo, probablemente muchos de los fariseos creyeron en Jesucristo por la palabra de Gamaliel. Estoy especulando, probablemente. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo no encontró apoyo entre los fariseos con respecto a perseguir a la iglesia. ¿Dónde buscó el apoyo? Saltó a la calle del frente, a la acera del frente, y buscó a los saduceos. Los saduceos eran los enemigos, señores. Es como que usted quiera discutir con un hermano acá, tenga un planteamiento teológico distinto el uno del otro, y usted vaya a buscar apoyo en los testigos de Jehová, algo así más o menos. ¿Usted lo haría? Pero Pablo lo hizo. El hombre era terco, ¿verdad? Con razón Cristo lo dice: dura cosa te es dar cosas contra la Jehová. En una oportunidad, yo estaba viendo una materia llamada Introducción a la Biblia, y yo hice un planteamiento parecido, ¿no? Yo dije esta palabra, se lo voy a repetir a ustedes. Yo dije que los últimos años del apóstol Pablo en el judaísmo, Pablo sabía que Cristo había resucitado. Pablo estaba luchando contra él mismo. Las evidencias estaban allí, estaban claras. Pablo pudo entender: este hombre resucitó, pero yo voy a demostrar que no resucitó. Por eso dice: estás luchando contra la corriente. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás luchando una batalla que tú sabes que no vas a ganar. A veces nosotros nos hemos encontrado en esto, sobre todo hoy. Esta iglesia que tanto profesa, esta iglesia que tanto profesa de hoy en día, que se apodera, que se empodera, que declara, que arrebata. ¿Qué más hace? ¿Qué es lo que más hacen ustedes? No, esa gente declaran, profesan, arrebatan, profetizan, se empoderan, pero hay otras cosas, ¿no? También atan y desatan. ¿Ves? Todas esas cosas. Así estaba Pablo, pues, tratando como que arrebatar y desatar y esto. O sea, que si Cristo resucitó, vamos a matarlo otra vez, cosas como esas. Y es cuando Cristo le sale el encuentro, le dice: ¿tú quieres ver que estoy vivo? Pero mira, aquí estoy, soy yo. Pero primero lo noqueó, lo dejó en el sitio, lo bataqueó, como dicen en mi tierra. Pero Pablo reacciona y hace, por eso que ese hombre fuera de serie. Salió del ponche a un cuadrangular, porque cuando el Señor en su terquedad lo golpea y él cae, pareciera que le borró todo el disco duro, como que lo reseteó, y le dijo: ¿quién eres? Así le daría de duro que el hombre quedó: ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El que tú dices que está muerto, ese soy yo, y el que te acaba de bataquear, soy yo. Y viene esa pregunta famosa, legendaria, hermosa, diría yo, de un perseguidor, cuando dice: ¿qué quieres que yo haga? Listo, güey. Listo. El hombre se repuso inmediatamente y le dio un cambio de 180 grados. No de 360, ¿no? Pues si es 360 va a quedar en el mismo lado, en el mismo punto, 180 grados. Y cuando el Señor le dice, cuando Él le dice esas palabras: ¿qué quieres que yo haga? Le dice:
anda a la calle, escucha un rum rum por ahí. Okay. Anda a la calle que se llama a la derecha. Anda a la calle que se llama a la derecha y allí se te dirá lo que debes hacer. Ya el apóstol Pablo se le cambiaron el disco. Y ahora lo que él no creía, ahora lo cree. ¿Y de dónde saca ahora tantas herramientas para defender con tanto ahínco lo que antes perseguía? Es lo mismo que yo veo que le aconteció a este periodista británico, que después que quiso demostrar por todos los medios que la resurrección del Señor Jesús era un fraude, concluyó diciendo: ¿quién movió la piedra? Se escribió el libro ¿Quién movió la piedra? Muy bien. Quería como que hacer esos análisis con respecto a lo que el apóstol Pablo está haciendo y por qué el Señor le dijo: dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Porque verdaderamente el asunto de la resurrección era un tema, hermano. Nosotros, porque ya nacimos oyendo que Cristo resucitó. Y nacimos prácticamente creyendo que el 24 de diciembre el niño Jesús le pone juguete a los niños que se portan bien. A mí nunca me puso porque supuestamente yo me portaba mal. Y habían unos muchachitos malísimos, pero como el papá tenía real, le ponían el niño Jesús. Entonces ya yo le estaba agarrando rabia a ese niño Jesús. Claro, porque yo decía: oye, pero no juegues. Yo por ahí en agosto, septiembre, yo comenzaba como a portarme bien, pues, para que septiembre, octubre, noviembre, depende en diciembre, ya salió olvidado la cuestión, y me ponía algo: no, ¿qué va? Entonces yo también metí embuste, y ¿a ti no te puso nada? No sé. Y eso porque en el momentico que venía bajando, yo abrí los ojos y me desperté, entonces se fue y se llevó la broma, y era bien bonito lo que me atrae. Defendiéndome yo, tratando en ese bochinche que era allí, de defenderme. Pero ahora el apóstol Pablo, hermano, una vez que comienza a hablar de la resurrección, hay un punto importante acá, en este caso, por aquí se los anoté, y es lo que el apóstol, cuando le habla a la gente en Corintios, déjame decir, si no se me olvida ese versículo por aquí. Bueno, ok, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, si lo tienen por ahí, por favor, hermanos, si alguien me lo lee. No, aquí lo tengo. Dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esa expresión, muchos viven aún, resulta que es una de las formas de hacerle juicio o de hacerle análisis a cualquier escritura antigua. Eso se llama algo así como la crítica externa. Algo donde de alguna forma se puede dar razón de eso que se está diciendo. Es una crítica que cuando Pablo dice algunos aún viven, él prácticamente le está diciendo a la gente: si quiere vayan y le preguntan. O sea, hay personas que pueden dar razón de eso. Y de allí es tan importante el tiempo cuando comenzaron a salir los evangelios, el tiempo de la muerte del Señor Jesús y su resurrección, hasta cuando comenzaron a salir, a escribir los evangelios, es porque todavía habían personas vivas que podían dar razón de esa resurrección. Eso es importante, porque aunque estamos hablando de un tiempo considerable que puede garantizar que lo que se está diciendo es real, que es verdad. Ok. ¿Cuál sería para nosotros la importancia de la resurrección? O la importancia de la no resurrección. El apóstol Pablo lo enfoca de la siguiente manera. Vamos a buscar, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 14, un hermano lo va a leer, y Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a trabajar primero con esos dos. Sí, 1.14 primero
y luego 4:25. Vamos a ver la importancia según el planteamiento del apóstol Pablo de la resurrección para nosotros. Amén. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Creo que sí, ¿no? 1:14. 1:14. Tomamos 1:14. Pero léelo para ver el completo, pues. Así hasta ahí dice, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Y el otro qué dice? Dice, así que, en cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a los que estáis en Roma. No, ese no Porque es. no es ese. Más o menos que dice. No, pero debería ser ese. Alguien me cambió el versículo de la Biblia. Pero más o menos. Es cuando habla de que Cristo, o será el 1:4, pues. Quítale el 1 y ponle 4, pues. Aquí dice la resurrección. Sí, sí. El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santificación, por la resurrección de los muertos, de Jesús, el Cristo, Señor nuestro. ¿Ahí o...? Sí, pero léelo otra vez para que, lo que pasa es que estás leyendo con esta versión. Léelo. No, esa es otra que también es, esa es la NB. La Reina Valera del 60, que es la que estamos más relacionados con ella. 1:4. 1:4. Amén. Capítulo 1, ¿no? Correcto. En nombre de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ok, gracias. Ve el asunto, hermano. Es decir, que si Cristo no hubiese resucitado, ¿no es considerado Hijo de Dios? Escucho. Bien. ¿Cómo hacemos? Deme su opinión, hermano Elvis. El apóstol Pablo lo dijo más adelante, si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. En pocas palabras, nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios porque resucitó. Era la promesa de alguien que iba a morir, iba a resucitar como Él. Entonces, si no resucita, no se cumple la promesa. No es el Hijo de Dios. No es el Hijo de Dios. Vamos a tratar de explicar. ¿Tú quieres decir algo? No. Ok, vea esto, hermano. En la Biblia hay varios planteamientos con respecto a la paternidad o a lo que se conoce como hijo, ¿no? Y puede ser por filiación, puede ser también por consanguinidad. Por ejemplo, el hijo que es por su descendencia paterna o materna se le dice hijo, como decir Jesús, hijo de María, nació de María. Jesús, hijo de Dios, también se puede calificar, porque Jesús es Dios. Entiendas el punto, hermano, porque Jesús es Dios, y allí tendríamos otro tema más. Pero Bernabé se le dice hijo de consolación. Vea, que hay una parte de filiación con esa parte de consolar. Y como él es un consolador, no se le dice padre de consolación, sino se le dice hijo de consolación. El pueblo hebreo tiene esa forma de hablar. Esas son hebraísmos, son costumbres hebreas que a la persona que tiene filiación con algún elemento importante lo declaran hijo de ese elemento. Le pongo un ejemplo. Cuando Juan y Jacob le dicen al Señor Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que consuma a los samaritanos? El Señor los llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, pero es por la petición que están haciendo. Entonces ahí hay una filiación. Ve, hermano, aquí en Cristo se cumplen esas dos filiaciones, esas dos recomendaciones de hijo. Uno, por cuanto es verdaderamente Dios y porque es hijo de Dios. Para el hebreo, ser hijo de algo es ser algo. Es decir, ser hijo de Dios es ser Dios. ¿Me estoy dando a entender? Por eso cuando Jesucristo le dijo a los judíos que Él era hijo de Dios, buscaron piedras para apedrearlo, porque le están diciendo, ¿tú eres Dios?
Y Cristo, bueno, lo que les estoy diciendo es que soy hijo de Dios. Pues. Sí, pero ellos entendían que hacerse hijo de Dios es ser Dios, porque comparte la naturaleza de aquel que engendra. De modo que cuando a un judío se le decía que Jesucristo era hijo de Dios, ellos sabían perfectamente a qué se estaban refiriendo en su contexto cultural. Ellos le están diciendo, tú eres Dios entonces. Digo, sí, bueno, usted lo están diciendo. Tú eres Dios. Ahora, ve el asunto, hermano. Si Cristo no resucita, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no es Dios. Sencillamente, si Él no resucita, no es Dios. Y vamos a ver el punto. Al maestro le dicen, danos señal de que tú eres. Y Cristo le dijo, yo no les voy a dar señal. La generación adúltera y pecadora demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué tiene que ver el profeta Jonás con que Jesucristo sea Dios? Pues precisamente la resurrección de entre los muertos. Y cualquiera puede alegar al decir, pero hubieron otras personas que resucitaron. Y yo le diría, pero volvieron a morir. Y el punto que estamos leyendo, precisamente en Romanos capítulo 19, el que le dije ahorita, no, el otro, 19, 14, algo así, 14:9, es donde dice, y para esto murió, resucitó, pero es la expresión, y volvió a vivir, es decir, está vivo, y no va a morir más. Entonces, por eso es Dios. O al revés, pudiéramos decir que resucitó y sigue vivo porque es Dios, y no que es Dios porque resucitó. No, Él lo demuestra de esa manera. Si Cristo no resucita, demostraba entonces que Él no era, que había que esperar a otro. Pero al resucitar, está diciendo yo soy. Ya no solamente es hijo de Dios, está siendo declarado hijo de Dios, que son dos cosas distintas. Le puedo poner un pequeño ejemplo. El apóstol Pablo, desde el día en que Cristo lo llamó, ¿era apóstol o no? ¿Era apóstol o no? Pero fue considerado apóstol 17 años después. Fue declarado apóstol 17 años después. Exactamente, fue reconocido apóstol, pero ya él era apóstol. Ese tipo de lenguaje es necesario conocerlo para que podamos determinar estas cosas y le demos esta importancia requerida a ese lenguaje que está utilizando el apóstol Pablo para hablar con respecto a la resurrección. Y ese es un punto importante, hermano. Murió, resucitó, pero no se volvió a morir, sino que volvió a vivir, está vivo. Los demás morían, algunos de ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Cristo no. Murió, resucitó, que eso lo hace, los otros también lo hicieron, pero la otra parte no. Se quedó vivo, volvió a vivir. ¿Tú quieres decir algo, hijo? Sí. ¿No querías hablar primero? No, pero ahora sí. No, creo que hay un puntico que puede incluso servirnos de ñapa en el asunto. Está bien. Y es un comentario que hace el mismo Jesús en vida. En vida desde la resurrección, pues antes de ascender al cielo. A ti también, ¿no? No, ya vamos a hablar tú también. Él dice algo muy categórico, dice, por esta razón me ama el Padre. Ajá. Porque yo tengo la capacidad de poner mi vida yo mismo para volverla a tomar. Eso es algo que ¿Ves? nadie... ¿Cómo? ¿Tú me estuviste revisando esto? No, acaba de llegar al trabajo. Eso es algo que ninguno de los que hubo resucitado antes pudo hacer, porque todos ellos resucitaron porque alguien les resucitó. En el caso de Cristo, claro, el Padre le resucita, pero él mismo dice que esa cualidad, o sea, él hace esa cualidad muy específica y la hace muy característica de él. Dice, esta es la razón, o esta es una de las razones. Dice, por esta razón me Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, está atribuyendo esa capacidad de él mismo, autorresucitarse, de solo él tenerla. Está bien, gracias, hijito. Bueno, voy a ver si borro esto entonces ya, porque... Pero igual que ya terminó. Ya porque lo voy a hablar. Bien, vamos a buscar ahora, les dije Romanos 4:25, por favor léanlo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Wow.
Yo digo que con eso nada más es suficiente. Ya con eso es suficiente, hermano. Y eso es un planteamiento importante, ¿no? Y sería bueno que las personas que utilizan la fe como una varita mágica lean ese versículo. Ese es el último prácticamente de Romanos capítulo 4. Y el 5, el 5:1 dice, justificados pues, vea, Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra o por nuestra justificación. Es decir, que quien nos da la justificación es la resurrección de entre los muertos. Ahora, ¿qué dice el apóstol en el capítulo 5? Justificados pues, es decir, una vez que ya hemos sido justificados por la resurrección de Cristo, por la fe, tenemos paz para con Dios. No es que somos justificados por la fe. Somos justificados por la resurrección. Y por la fe entendemos que hemos sido justificados por la resurrección. Y ahora, una vez que hemos entendido nuestra justificación, tenemos paz para con Dios. ¿Me hago explicar? ¿Me hago entender? Como que no me hice entender. Dígame sí o no. ¿Usted no entendió? Sí, o sea, prácticamente como que ya está rectificado. ¿Cómo? Que fue rectificado, que ya ciertamente ha aprobado lo que esa fe. La fe lo que hace es hacerme entender algo que ya pasó. Ok, pero fue como aceptado, o sea, aceptado lo que el Señor hizo pues, para con nosotros. Ok. Con la resurrección. O sea, certificó esa fe. No. O sea, me puede explicar un poco más, certificó no. O sea que el testimonio, una cosa es decir y otra cosa es ver lo que yo digo. Ajá. O sea, Jesucristo ciertamente murió, pero una vez que resucitó, se aprobó lo que él dijo. Ok, lo que él dijo, pero no todavía lo que yo he dicho. Ahora mi fe lo que hace es creer lo que ya Cristo hizo. Y por eso tengo paz para con Dios. ¿Por qué tienes paz? Bueno, porque creo que Cristo murió por mí, por mis transgresiones, y resucitó para justificarme. Soy justificado, soy perdonado por la muerte, la conducción al infierno, y su resurrección me garantiza de que soy justificado. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, tengo paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tengo entrada a la gloria. Todo eso es el planteamiento que el apóstol Pablo está haciendo. Vamos a detenernos un poquito más. Dígame, varón, por allá. ¿Qué aplicativa es el último que dice? O sea, la fe me permite, yo confío en que el anunciamiento de la resurrección de Cristo es cierto. Y confío en que esa resurrección es suficiente para estar en paz con la deuda que yo tenía para con Dios. Correcto. Ya mi deuda fue cancelada. ¿Quién la canceló? Cristo. ¿Cuándo? Cuando resucitó de los muertos. ¿Tengo deuda? No tengo deuda. ¿Nace el hombre en pecado? No puede. ¿Por qué? Porque ya él pagó todo. Ya fuimos justificados. Ahora, mi pregunta es, ¿usted fue justificado cuándo? ¿Cuando usted nació? ¿Cuando usted creyó? ¿Ah? O sea, la justificación entonces no es cuando tú naces, ni es tampoco cuando recibes a Cristo. La justificación es cuando Cristo resucita de entre los muertos. Y usted todavía no había nacido, ni había hecho mal, ni había hecho bien. No había pecado y ya había sido justificado. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Por fe, creemos eso y tenemos paz para con Dios. ¿Tú quieres decir algo, hermano? Una preguntita ahí, pues. Ajá. Eso suena más que todo como a escogencia, ¿no? ¿El qué? Ahí ese planteamiento. ¿Cuál? Eso suena a predestinación. Bueno, puede sonar a predestinación, pero entonces sería para todos.
Pero no te sientes. No, era eso lo que Pero ¿cuál? ¿Pero en qué predestinación? Porque hay dos. Hay una para condenación y una para salvación. ¿A cuál te estás refiriendo? no, estamos hablando ahí de la salvación, pues. Ok. De lo que yo no soy, no somos eso, somos escogidos o justificados en este caso. Ajá. Cuando naces y cuando crees, sino cuando Cristo Resucita. Claro. Entonces, bueno, allí sería como que si fuese algunos señalados para... Fuimos señalados, pero todos, no unos y otros no. Todo el que cree. Todo el que cree. Y fuimos señalados en el cuerpo de Cristo, que fue el que resucitó. Porque el asunto cuando se habla de predestinación, no hay una, son dos. Los jóvenes allá manejan eso bien. Son dos predestinaciones. Por eso se le dice a eso la doble predestinación. Uno es predestinado para salvarse y uno es predestinado para perderse. Pero no, yo no estoy hablando de eso. Yo no creo en eso. Todos fuimos predestinados para ser salvos. De hecho, todos los que están en el infierno hoy, ellos ya habían sido perdonados. Están ahí siendo perdonados. ¿Por qué están allí? Bueno, porque no creyeron que habían sido perdonados y no aceptaron ese perdón. Se perdieron. ¿Cómo? Lo rechazaron. Así de sencillo. Ok. En este caso, perdón, Hable. en este caso, lo que faltó fue fe para entender la justificación. Y lo dice el libro de Hebreos, pues. El libro de Hebreos dice que los que venían por el camino, todos escucharon las mismas cosas, pero no oyeron con fe. O sea, no aplicaron fe en lo que oyeron. Y ahí cayó todo. En este caso, entonces, la fe vendría siendo trascendental a la hora de la justificación, de recibir. Sí. No, la fe es importante. O sea, y es bueno que se acote eso, ¿no? Yo no digo que la fe no sea importante. La fe es importante. Pero es importante cuando crees en lo que es. Porque todo el mundo tiene fe. Pero a uno de ellos esa fe no le funciona. Porque fe significa transformación. ¿Tú crees que Cristo murió por ti y resucitó? Lo creo. Vamos a ver dónde están esos frutos. No, yo sigo tomando, sigo emborrachando, pero yo creo. Y yo sigo fornicando, pero yo creo. A la postre, ¿él cree? Él no cree. Entonces, ¿qué es la fe? No es solamente una profesión, es decir, palabras, sino también hechos, vivencia de que eso es así. Es decir, que la fe engloba una gran cantidad de cosas allí. ¿Pero te salva la fe? No. ¿Quién te salva? Cristo. ¿Quién te justifica? Cristo. Entonces, una vez que entiendes por la fe eso, alcanzas, recibes lo que ya Cristo compró para ti. Pero no es que en el momento de que tienes fe, en ese momento eres justificado, no. Es como que el que tiene hambre, pues. No es que tienes hambre y la comida apareció, no, la comida tiene tiempo ahí. Tú comiste cuando te dio hambre, pero la comida siempre estuvo ahí. ¿Se entiende el punto? Ok. Ahí, pastor, la fe se va a cambiar. Se va a cambiar. No, yo voy a tomar otra vez mi punto. Pero diga. No, lo que pasa es que la fe ahí no funciona como a veces nosotros tenemos una declaración. La fe simplemente es una certeza. Es lo que está hablando, una certeza. Certeza de que Cristo me justificó. Correcto. Porque Él es el autor y el consumador de esa fe. Esa fe no nace en mí, nació por Él. Y muere en Él, autor y consumador. Sí. No va destinado, va referido a la certeza, a mi creencia. Ok. Muy bien. Entonces, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, es donde hace la declaración más importante de lo que es la resurrección para nosotros. Y vea, hermano, que tristemente digo esto, ¿no? La iglesia del Señor Jesús, yo siento que desvaloriza un poco lo que es la resurrección, al punto de que no se habla casi de la resurrección. Usted va a las iglesias y la iglesia, la gran mayoría, van a hablar de una gran cantidad de cosas, pero de las doctrinas fundamentales, estructurales, no se habla. Y dése cuenta que cuando Pablo tenía que hablar un punto serio, hablaba era de la resurrección. Y eso era parte de, como pudiéramos decir, como que de las doctrinas primarias. Pablo, el escritor de la carta,
a los hebreos, habla de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, y entre una de esas cosas estaba la resurrección de entre los muertos. A nosotros en las clases de doctrina no se nos habla de esto, y si se nos habla, se le da un Mateo. Cristo resucitó y ya está listo. Pero es muy poca la iglesia que puede presentar defensa con respecto a la importancia de la resurrección del Señor Jesús, y que sin esa resurrección no hay forma de que usted y yo seamos salvos. No hay forma, hermano. ¿Qué pudo haber significado si Cristo no resucitaba? Bueno, sencillamente, como ya dijimos ahora, no era Dios. Aparte de eso, su sacrificio no fue aceptado por el Padre. Fue un mentiroso. Nada más pudiéramos hablar de esos 3 puntos. Y cuando Cristo le habla a los discípulos que Él se va, Él dice que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en el Hijo del Hombre. De juicio, ese no es el segundo, es el tercero. De juicio porque el príncipe de este siglo ya ha sido condenado, pero viene la parte de la justicia y dice, de la justicia porque ya no me veréis más. Voy al Padre y no me veréis más. Es decir, que Cristo, cuando va al Padre, es aceptado, es recibido nuevamente al sitio de donde salió. Si Él hubiese pecado, Él no es recibido ya. Él no es recibido en gloria. Hay una expectación muy grande, hermano, con respecto a la resurrección de Cristo. Y hay un dato curioso, que pudiéramos como que especular un poquito ahí, ¿no? Y dése cuenta que cuando el Señor va a ascender, Él le dice a sus discípulos, yo voy al Padre y yo pediré al Padre para que les envíe el Consolador. Cristo resucitó y pasó 40 días hablándole a sus discípulos. Después de resucitado, estuvo 40 días enseñándole acá en la tierra. Cuando Él sube, 10 días después que Él sube, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y los discípulos que estaban allá, y dice la Biblia, bueno, que eso era el día de Pentecostés. Ya es un nombre griego, ya que el nombre de el día de las cosechas, pero Pentecostés, estamos hablando de 50 días, 50, que era el tiempo de la Pascua, 49 días después de la Pascua, y entre 49 y 50 días era el tiempo de las cosechas, cuando se entregaba la ofrenda de las cosechas. Perfecto. Mi pregunta es, ¿qué pasó en esos 10 días? ¿Qué pasó en esos 10 días? O sea, la Biblia no nos da razón de nada, no nos dice nada, pero algo tuvo que haber pasado en esos 10 días, cuando Cristo sube y cuando regresa el Espíritu Santo a la iglesia. Pasaron 10 días. Yo tengo algunos conceptos que me dan vuelta ahí en la cabeza y a veces no los quiero exponer para que no se vaya a tomar como una doctrina o como se vaya a tomar como una herejía, ninguna de las dos. Habacuc parece que vio algo. Habacuc parece que le mostraron algo. Y dice la Biblia que Habacuc decía, su gloria cubrió los cielos. Yo me supongo cuando él llega, su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Vea eso. Vea ese juego de palabras, ¿no? Su gloria cubrió los cielos y después la tierra se llenó de su alabanza. Y dice, el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían. Yo digo que son de sus heridas, de su sangre, porque Cristo se presentó con el testimonio de su propia sangre. Y dice el libro de Efesios y dice el libro de los Salmos, capítulo 68, dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Salmo dice, y tomó dones para los hombres. Efesios dice, y dio dones a los hombres. Ahí aconteció algo con respecto a la resurrección de Cristo. Cuando Él va ascendiendo hacia los cielos, hermanos, los demonios estaban por ahí en el camino.
Ellos tuvieron que ver eso. Y dice la Biblia que su poder estaba escondido ahí, en su mano. Ahí estaba escondido su poder. Ahora yo puedo, así a veces vislumbro, ¿no? Me imagino cuando Cristo va subiendo, eso sería algo glorioso. Los demonios por todas partes volaban, porque ellos habitan los lugares celestiales. Es decir, Cristo tuvo que pasar por ahí. ¿Qué pudo haber pasado? No sé, ya la mente no me da para más. No me imagino más. Pero Habacuc más o menos cuenta algo de ese asunto. Pablo toma como bandera la resurrección de Cristo. Y en ese trabajo, cuando le habla a los de Tesalónica, le digo, descansen, reposen. Así como Cristo resucitó, los que han creído en Él también resucitará. Porque si Cristo no resucitó, entonces los que murieron en Cristo perecieron. Vea cómo reposa todo en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucita, ya el mundo se hubiera acabado. Les pongo este ejemplo. Cuando Cristo muere, la tierra tiembla. El sol se oscurece. El templo, el velo se rasga. Estuvimos sacando conclusiones y tal parece que el velo era como de 10, casi 12 centímetros de espesor. El velo del templo. Imagínense eso, hermano. Entonces rasgó como que fuera una tira. La tierra tembló. El sol se oscurece. Ahora, eso fue que estuvo esos días muerto. ¿Y si no hubiera resucitado entonces? Colosenses dice que todas las cosas en Él subsisten, de modo que si Cristo no resucita, el mundo, ¡boom!, desaparece, explota. Explota todo, todo se acaba. Quiere decir que no solamente a nosotros nos beneficia la resurrección de Cristo. A el universo todo le benefició la resurrección de Cristo. Eso tenía que ser una resurrección ontológica. No había forma de que Cristo no resucitara. Por eso cuando Él muere en el Calvario dice consumado es. ¿Por qué? Porque ya es ontológico que debe resucitar. No puede no resucitar. Porque vivió conforme a la exigencia de Dios. Y una vez que vive conforme a la exigencia de Dios, no había nada ni nadie que lo pudiera detener en el sepulcro. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? Ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que murieron es Él. Listo, se acabó. Ahora Cristo ha resucitado. Y dice, y si Él no resucitó, aún estamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él le pone la tapa al frasco cuando el apóstol dice, de modo, y por esta razón, por cuanto Cristo resucitó, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a leer acá la forma como el apóstol Pablo habla en este capítulo 15. Vamos a buscar acá. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Vea hermano. Vean ustedes, hermano amado. Si Cristo no resucitó, la fe no tiene razón de ser. ¿Se entiende? O sea, que yo tengo fe, pero ¿en qué? ¿En que Dios me da ese carro? No, tu fe no puede ser en eso. ¿En qué es tu fe? En que Cristo resucitó. O sea, la fe es para eso, para entender eso. Que Cristo resucitó de los muertos. La fe no es para que te den carro, para que te den casa, para tener plata bastante. No, para eso no es la fe. La fe es para que entiendas que Cristo resucitó y que se cumplió el propósito de Dios. Entonces, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. El 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, damos lástima. Damos lástima. Si Cristo no resucitó, nosotros damos lástima, porque estamos esperando a alguien que no va a regresar. Y no va a regresar sencillamente porque está muerto. Eso es si Cristo no resucitó. Pero nosotros glorificamos a Dios y sabemos que Cristo ha resucitado.
Y dice el 20, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Glorificamos al Señor, porque es la resurrección de Cristo, la columna vertebral, la estructura fundamental del Evangelio. No es la fe. No es la fe. Y dése cuenta que en la iglesia todo se quiere hacer por fe. Yo tengo fe que esto, yo tengo fe que esto, yo tengo fe que esto. Y esa no es la columna vertebral. La columna vertebral es que Cristo resucitó de los muertos. Ahora su fe tiene razón de ser, pero su fe no puede estar divorciada de la resurrección. Otra fe es infundada, porque la promesa, todo se aboca, es a esto. Y por eso Pablo decía, por la promesa y por la esperanza de Israel, estoy preso, llevo estas cadenas. Porque a Israel lo que se le prometió fue resurrección, desde un principio. Lo que se habló fue de resurrección. Y por eso dice que cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, él tenía la fe firme en que aún de las cenizas él recibiría a Isaac en resurrección. Siempre fue la resurrección, nunca fue otra cosa. Siempre el norte fue la resurrección. Hacia allá nos ha conducido el Señor Jesucristo, y los que murieron en él reposan esperando el día glorioso de la resurrección de entre los muertos. ¿Quieren decir algo? ¿No quieren decir nada? Bueno, mis hijos, si ustedes no quieren decir nada,